Y si yo hago n veces este procedimiento y cambio n veces la intensidad de este gradiente de fases, entonces en cada juego de señales tengo una diferencia de fases entre ellas que me permite diferenciar cada una de las filas. Entonces, en definitiva, lo que hago para obtener una imagen es excitar n veces. En esas n veces voy a usar siempre el gradiente de slicing en cada uno de estos pulsos de radiofrecuencia. Voy a usar siempre un gradiente de lectura o de frecuencia durante la lectura del pulso. Y voy a usar un gradiente que va a estar ubicado seguramente aquí, un gradiente de fase que tiene distintas amplitudes, tiene n amplitudes distintas que me permiten obtener n cantidad de datos, cada uno con una diferenciación de fase diferente y todos ellos con una diferenciación de frecuencia. Con todos esos datos y con suerte, a través de una transformada bidireccional de Fourier, logramos recomponer la imagen. Pero no hemos dicho todavía cómo recomponemos esa imagen o de qué manera los tiempos de relajación juegan un papel importante. ¿Sí? ¿Qué me quería preguntar? No, ¿cuántos inductores hay para tomar la señal? ¿Un solo inductor? ¿Cuántos qué? Inductores hay para tomar la señal. ¿Cuántas bobinas? Sí. Hay una sola bobina. En principio una sola bobina. Claro, N veces. Claro, yo lo que tengo que hacer es excitar n veces. Entonces, esta secuencia de pulsos que se da de 90, 180, llega la lectura del eco, la repito n veces. Ya vamos a ver ahora cuáles son los parámetros de una secuencia y cómo se relacionan esos parámetros con las características del imagen. Entonces estamos hasta acá. Se codifica en frecuencia y se codifica en fase. Ahora, yo puedo elegir en qué eje voy a codificar en frecuencia y en qué eje voy a codificar en fase. Eso el operador lo decide. ¿Y en base a qué lo decide? Hay ciertas cosas que ocurren en la reconstrucción de la imagen. Por ejemplo, los artefactos que en general aparecen de movimiento, por el movimiento respiratorio del paciente o por el flujo sanguíneo, por ejemplo, el movimiento peristáltico de los intestinos, se ve mucho reflejado en la dirección de codificación de fase. En general, todos los artefactos se ven muy intensificados en la dirección de la codificación de fase, no así en la de frecuencia. Entonces, a veces el técnico, en función de lo que esté observando, va a elegir que la codificación de fase sea en un eje o en el otro. Ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, una pregunta. Sí. Entonces, de manera instantánea se está emitiendo dos campos magnéticos, uno sobre el eje de las X y el otro sobre el eje de las Y. Sí, no en el mismo momento. Ah, no, no, no. Porque en esta cartilla lo vamos a... Y por ejemplo, en este caso se va a mantener el mismo campo en X para que todos los espines oscilen a la misma frecuencia, ¿no? Bueno, cada columna. Sí. Y lo único que va a variar va a ser la Y. Bueno, la intensidad. Sí. Ok. Vamos a dibujar acá. Este es un pulso del gradiente de slicing, aproximadamente, ¿no? Después esto se compensa con una parte negativa, van a ver que esto no es tan así, pero el concepto es este. Este gradiente tiene que estar presente cada vez que yo emito el pulso RF, porque precisamente ese gradiente me permite excitar solo un plano de corte, ¿sí? El gradiente de codificación de
de frecuencia, o como se llama en la jerga de resonancia, en gradiente de reading. Se llama reading porque está justo en el momento de la lectura de la señal. Solamente está presente durante el tiempo en que aparece la señal. Y el gradiente de codificación de fase en general se ubica aquí, en este espacio antes de que aparezca la señal, y se dibuja así porque tiene distinta intensidad. No es un pulso siempre de la misma intensidad, sino que en cada adquisición tiene una intensidad distinta. Entonces, no es que los tres aparecen al mismo momento, los tres se aplican durante la adquisición, pero en determinados momentos. ¿Qué me iba a preguntar? ¿En qué codificación se veían más marcados los artefactos? En la dirección de la codificación de fase. Entonces, para que todo esto funcione, es necesario que el equipo tenga unas bobinas que están dispuestas de modo tal que generan estos campos variables en los tres ejes, X, Y y Z. ¿Sí? Y lo que hay que tener en cuenta es que según sea el plano de corte que yo esté adquiriendo, cada uno de estos ejes va a tener la función de ser un gradiente de slicing, o un gradiente de reading, o un gradiente de codificación de fase. Y si yo pienso en un plano oblicuo, por ejemplo, entonces ahí la cosa se complica porque para poder excitar un plano oblicuo tengo que componer cada gradiente con los otros gradientes, con los tres. ¿Sí? Se los dejo picando para que lo piensen. ¿Qué es oblicuo? Oblicuo es que no sea ni sagital, ni coronal, ni axial. Plano en cualquier otra dirección. Okay. Bien. Entonces, hasta acá estamos, ¿verdad? Vamos a partir de acá tratar de entender cómo la imagen se arma en función de las diferentes respuestas en cuanto a la relajación de los tejidos. ¿Qué es lo que en general representamos en una imagen? Si yo tomo una imagen cualquiera, donde tenemos diferentes voxels, ¿cuál es la representación que en general hacemos de cada voxel? ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Cómo lo veo en la imagen? escala de grises? Con una escala de grises, exacto. Cada voxel se le asigna un tono de gris. ¿Y en función de qué se le asigna ese tono de gris? En caso de la intensidad de la señal de De la salida. intensidad de la señal que se capta proveniente de ese voxel, ¿verdad? Bien. En el caso de la tomografía, esa intensidad de señal, ¿de qué dependía? De cuánto se hubiese atenuado respecto al agua. Exacto. De qué atenuación presenta ese tejido a los rayos X, ¿verdad? Si lo atenuaba mucho, entonces tendría una señal de un determinado tono de gris. Si lo atenuaba poco, de otro. ¿Sí? Bien. Acá la representación va a ser igual, es decir, el concepto es el mismo. Hay una intensidad de señal que va a determinar que este voxel tenga un tono de negro, un tono de gris intermedio o un blanco. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se relaciona esa intensidad con los procesos de relajación? Eso es lo que tenemos que tratar de entender ahora porque es claro, ¿no? En tomografía está claro, la intensidad depende de la atenuación que sufren los rayos al pasar por ese voxel. Acá no está tan fácil de ver cómo se relaciona esa intensidad con los procesos de relajación transversal y longitudinal de los tejidos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar ahora de explicar eso.
poco mejor. Ella se hace comentario en base a Cruz. Bien. Vamos a basarnos en la secuencia de adquisición spin-echo, que es la que veníamos comentando, SE, spin-echo. Esta secuencia usa un pulso de 90 grados, luego un pulso de radiofrecuencia de 180 grados, luego aparece la señal, que es la señal que medimos y tomamos para luego reconstruir la imagen. Entonces, vamos a llamar al tiempo en el cual aparece el eco como T sub E, que es el tiempo de eco. Y el tiempo entre una adquisición y la otra, que es cuando repito nuevamente la adquisición, como T sub R, tiempo de repetición. ¿Sí? Estos son los dos parámetros importantes que tiene esta secuencia: el tiempo de eco y el tiempo de repetición. ¿De qué depende el tiempo de eco? Tiempo que tarda en aplicar el 180. Sí, claro, exactamente. Este tiempo de eco viene determinado por este tiempo entre el pulso 90 y 180, porque este tiempo es el doble de este. ¿Sí? Bien. ¿Y de qué dependerá el tiempo TR? ¿El tiempo de reexcitación? Sí, pero definitivamente depende de la selección que uno haga. O sea, no viene establecido, sino que es un parámetro que yo elijo en función de lo que quiero obtener. Bien. Nosotros habíamos dicho... No, bueno. ¿Eh? Bueno. No. Lo que tenemos que entender ahora es lo siguiente. Vamos a dibujar nuestro sistema. Nosotros dijimos que hay una magnetización longitudinal, ¿sí?, que tiene un determinado valor. Y esa magnetización longitudinal es la que cuando aplicamos el pulso a 90 grados se va a cero, y cuando dejamos de aplicar el pulso vuelve lentamente a su valor inicial, siguiendo una curva como esta. ¿Sí? Bien. ¿Qué relación hay entre esta magnetización longitudinal, entre la intensidad de esta magnetización longitudinal y la magnetización transversal? Piensen. La clave está en pensar que esto es... El tiempo en volver a su posición original es el mismo. Acá en realidad tenemos una magnetización que es esta. ¿Sí? La componente longitudinal es lo que llamamos la magnetización longitudinal, y la componente transversal es esta. ¿Sí? Entonces hay una relación. ¿Cómo? El producto. A lo que voy es,
Cuando este vector comienza un proceso de relajación, va subiendo su intensidad. Y cuando yo excito nuevamente, dependiendo de en qué estado esté este vector de magnetización transversal va a ser de mayor intensidad o de menor intensidad. ¿Se entiende la idea o no? Creo que algunos no. La resultante es siempre la misma, digamos. El módulo del vector resultante siempre es el mismo, lo único que varía es el ángulo. No, el ángulo no varía. Bueno, en realidad, estos son dos procesos que nosotros los analizamos de manera individual. ¿Por qué? Porque no es el mismo tiempo que esto tarda en volver a su valor que el tiempo que tarda este en volver a cero. Son dos procesos independientes. Pero en realidad estos dos procesos tienen que ver con la magnetización neta, ¿no? Entonces, si en cada excitación yo dejo que este vector vuelva al valor inicial antes de volver a excitar, este vector de magnetización transversal va a tener, digamos, la máxima intensidad. ¿Sí? Estoy planteando que esto vuelve a cero, comienza a crecer. Yo lo dejo que vuelva a su valor inicial. Vuelvo a excitar. Entonces, este vector que tiene relación con este va a ser siempre el máximo que pueda. Pero ¿qué pasa si cuando este, antes de que llegue a su valor, yo hago una nueva excitación? ¿Eh? No, este también se va a achicar. Va a tener menos intensidad. Entonces, hay una relación entre el tiempo de repetición y la intensidad de señal que yo voy a poder obtener aquí. ¿Puedo repetir lo último que no? Este tiempo de repetición, que es el tiempo que pasa entre una excitación y otra, Sí, quedé hasta que no sé, el vector empezaba a crecer, llegaba a un punto máximo y bien, si yo no le doy el tiempo necesario para que esto se recupere y llegue al punto máximo, ¿sí? Entonces vuelvo a excitar. Si este TR no es lo suficientemente largo, me va a encontrar con que este no se recuperó del todo. ¿Sí? Entonces voy a tener una intensidad menor. ¿Sí? Ahora vamos a ver unas gráficas y quizá ahí lo entiendan un poco mejor. Vamos a primero analizar lo que pasa en cuanto a las características de la relajación de la magnetización longitudinal. Acá tenemos, por ejemplo, dos elementos. El líquido cefalorraquídeo que está aquí abajo y el tejido cerebral que está arriba. Ambos tienen un tiempo de relajación diferente. El líquido se relaja más lentamente. El tejido cerebral se relaja más rápidamente. Quiere decir que vuelve a su valor más rápidamente, ¿sí? Si nosotros quisiéramos obtener una imagen cuya característica de contraste realce las diferencias de estos dos tejidos, tenemos que buscar una combinación adecuada de parámetros para lograr esto. Si yo uso un TR demasiado largo, me voy a esta parte de la curva. Estas diferencias que yo veo acá entre la intensidad de la señal de cerebro y la intensidad de la señal del líquido no tienen nada que ver con sus procesos de relajación,
son los valores iniciales que ambos tenían antes de comenzar el proceso, porque ambos han llegado, después de un tiempo largo, a su valor inicial, ¿sí? Es importante que me sigan en esto, si no entienden, repito. Cuando yo comienzo todo el proceso, tengo un valor de magnetización longitudinal que será para cada tejido un determinado valor. Cuando aplico el pulso, eso se va a cero y luego de un cierto tiempo, esto vuelve a la posición de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que después de un cierto tiempo muy largo, estos dos han logrado su valor inicial de magnetización. Entonces, aquí hay diferencia de la intensidad de ellos dos. ¿Lo ven, no? Bien. ¿A qué se debe esa diferencia? Esa es la misma diferencia que tendrían en el inicio del proceso. ¿A qué se debe esa intensidad, esa diferencia? Simplemente se debe a la cantidad de protones que cada uno tiene. El que tiene más protones tiene una intensidad mayor que el que tiene menos, ¿sí? Entonces, esta diferencia que yo vería si dejo que todo vuelva a relajarse sería solamente representativa de la diferenciación de población de protones que cada uno tiene. Pero esto no es lo que yo quiero. Yo planteé, quiero obtener una señal que sea representativa de las diferencias de relajación. Si yo tomo un TR muy corto, estoy en este periodo de la curva donde ambas curvas están muy cerca una de otras. Por lo tanto, la diferenciación de intensidad entre una y otra es muy chica. ¿Sí? ¿Lo ven gráficamente? ¿No? Sí. Bien. Por lo tanto, si yo quiero obtener una buena diferencia de intensidad y que esa diferencia refleje esta diferente manera de relajarse, tendría que ir, por ejemplo, a esta zona donde la diferenciación es máxima, donde obtengo una diferencia de intensidad muy importante. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Bien. Esto significa, ni más ni menos, que el tiempo de repetición que yo voy a tener que utilizar para la secuencia, si quiero obtener una imagen cuyo contraste esté definiendo o esté representando esta diferenciación, tiene que estar ubicado en este valor. Si me voy a un valor muy chico, la diferencia es muy mínima. Si me voy a un valor muy grande, la diferencia ya no representa el distinto tiempo de relajación, sino que representa solo la diferente población de protones. ¿Se entiende esto? Esto es clave, ¿eh? ¿Puedes repetir la introducción? Si yo pretendo obtener una imagen cuya intensidad revele la diferente relajación de los tejidos, o sea que la intensidad que obtengo sea representativa de cómo se relaja cada tejido, tengo que ir a un lugar de la curva donde estas diferencias de intensidades sean las más notorias. ¿Sí? Si me voy a un valor muy chico, estoy en el inicio de la curva donde las diferencias son muy pocas, y si me voy al final de la curva, las diferencias ya son simplemente los valores de intensidad de señal que dependen de la cantidad de protones que cada tejido tiene y no de su proceso de relajación. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero evidenciar esto, tengo que ir a un tramo de la curva donde estas diferencias sean las más notorias. Por ejemplo, esto que figura allí. Entonces, eso implica que si yo varío este TR, que es el tiempo en el cual voy a repetir las excitaciones, voy a ser capaz de obtener imágenes
que representen esta diferencia, o voy a poder obtener imágenes que representen solo la diferencia de densidad protónica. Depende del valor que use. ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro parámetro, el tiempo de eco? Si yo quisiera obtener una imagen cuya intensidad revele o refleje las diferentes relajaciones transversales de los tejidos, pasa algo similar que lo que pasaba en la curva anterior. Tengo dos elementos que se relajan a un tiempo diferente. Si este tiempo es muy largo, ambos llegan a cero. Entonces no tengo posibilidad de diferenciar nada. Si este tiempo es muy corto, estoy en un periodo donde ambos están en el inicio de la curva y su diferencia es mínima. Por lo tanto, si quiero evidenciar estas diferencias, tengo que irme a un valor adecuado, que está como por acá, donde tengo una diferencia de intensidades que es bastante notable. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un dibujo exagerado de dos relajaciones longitudinales muy diferentes. Y antes de que llegue a su valor final, yo vuelvo a excitar. ¿Sí? Y entonces, las intensidades de cada uno de ellos van a ser muy distintas. Y para tomar la señal de recepción, voy a elegir un tiempo de eco que esté en un valor que me permite esa diferenciación. Ahora bien, vamos a ver si entendí. Lo creo que acá tenemos R, perdón. Vamos a ponerlo así. R acá y T acá. Largo. Nosotros tenemos dos parámetros y esos dos parámetros pueden tener básicamente dos valores. Vamos a hablar de largo y corto, aunque no es muy preciso, ¿no? Pero vamos a entender que largo es un valor tan largo como cuando ya llegan a su valor final, tanto el TE tanto el T2 como el T1. Y corto es un valor que está acá, en este valor que es el que deseamos, no el corto de acá donde no nos sirve, ¿no? Bien. Entonces, si yo quiero obtener una imagen cuya diferenciación de contraste responda a las diferencias de relajación de tipo T1 o relajación longitudinal, ¿cómo creen que tendría que setear estos parámetros? Fijémonos en esta curva, primero con el TR. Si quiero resaltar las diferencias del T1, o sea, la relajación longitudinal, este TR, ¿cómo tiene que ser? Corto. Corto. Entonces tendría que fijarme en esta columna, ¿sí? ¿Y cómo tendría que ser el TE? ¿Largo o corto?
Largo. No corto, ¿no? También, porque se quiere resaltarlo. Corto, pero ¿qué tan corto? Más corto que el TR. Sí, sí, eso desde ya. Pero, ¿corto acá o corto acá? Piensen bien. Quiero resaltar solo las diferencias debidas a la relajación longitudinal. Entonces tengo que ir acá, porque acá la diferencia que tengo por la relajación transversal es mínima. Entonces minimizo este efecto y maximizo el otro. ¿Se entiende? Un TR corto y un TE corto, pero corto, muy corto, tengo una imagen de características de tipo T1, y así se habla en la jerga de resonancia. Imágenes de tipo T1 significa que esta imagen tiene contrastes que responden a las diferencias de la relajación longitudinal. Aunque tiene que quedar claro que nunca puedo evitar un cierto efecto de la otra magnetización. Pero mientras este TE sea bastante corto, estoy minimizando este efecto. ¿Qué no quedó claro? No, sí está claro, solo que la duda es qué tan corto tendría que ser TE o TE. Ahora vamos a ver en números. No quiero entrar en números todavía. Pero, si vemos la gráfica, corto, nos referimos a esto. Y de hecho acá figura, ¿no? Esta primera parte. Acá le llama largo, acá ya sería extra large. Pero ahí ya estamos en cero, o sea, ya no nos sirve. Muy bien, si yo quisiera obtener una imagen cuyas características de contraste reflejen las diferencias de relajación transversal o T2, ¿cómo creen que tendría que ser el TR? Largo. ¿Para qué? Para que ya no haya influencia de esto, sino que más bien estemos en esta parte de la curva. ¿Y cómo tendría que ser el TE? Largo. Largo. No extra largo, sino largo acá. Entonces, un TR largo y un TE largo me dan una imagen de características T2. ¿Y no, Vamos bien. no se podría también tomar una señal de TR cuando es muy corto? ¿Cómo? A una distancia muy corta en TR, que tampoco hay mucha diferencia. No, porque la señal sería muy baja. Ah, Acá estamos en señal claro. casi nula y nosotros necesitamos señal con una intensidad importante. Ahora bien, vamos a las otras dos combinaciones. Supongamos que uso un TR corto. Estoy acá. No, vamos a la otra. Supongamos que uso un TR largo. Estoy acá. Y uso un TE corto. Es decir, que estoy acá. ¿Qué características tendrá esa imagen? Otra vez. Estoy acá, ¿no? TR largo y TE corto. Fíjense, un TE corto es esto acá, es decir, que no hay influencia o una gran influencia de la relajación transversal. Y un TE y un TR largo, No, tampoco hay mucha influencia de la relajación longitudinal, porque ya estoy al final. ¿Y qué diferencia hay aquí? la de los Diferencia La protones. densidad de protones. Protones. Por lo tanto, este tipo de secuencia se denomina secuencia de densidad protónica. ¿Por qué? Porque el contraste que se obtiene es básicamente debido a la diferencia de densidad protónica entre los tejidos y no a los tiempos de relajación de los tejidos. ¿Se entiende o no? Sí. Estoy en esta parte de la curva
donde cada uno tiene una diferente intensidad debido a que uno tiene más densidad de protones que otro, y estoy en la otra curva, en esta parte donde minimizo los efectos de la relajación transversal. Por lo tanto, obtengo una imagen de estas características. Sí. ¿Qué era lo que se enfatizaba con tener una imagen T1 o T2? En el T1 estoy reflejando las diferencias que hay en el proceso de relajación longitudinal. Ajá. En el T2 es la diferencia debido a la relajación transversal. Que en imagen, ¿cómo se...? El contraste es totalmente diferente. El contraste entre los tejidos es totalmente diferente. En el primer práctico, recuerdan que tuvieron dos imágenes de resonancia con secuencia T1 y T2, y en una el líquido, el T1 en el líquido se ve negro y en el T2 se ve totalmente blanco. O sea, el contraste es totalmente distinto. Ok. Bien, analicemos qué pasa ahora acá, en este cuarto cuadrante. Un TR corto, estamos acá, y un TE largo, que estamos acá. TR corto, TE largo. ¿Qué sería eso? Máximo de las dos. El máximo de las dos. No relajación. Exacto. Por lo tanto, es como la mezcla de ambos procesos, ¿no? Y no tiene utilidad práctica, porque justamente estamos mezclando dos procesos distintos y se superpone, digamos, el contraste según ambos procesos. Por lo tanto, esta combinación no se utiliza. Vamos a poner valores a esto para que tengan una referencia. Una secuencia de tipo T1 típica es, por ejemplo, 500 milisegundos y 30 milisegundos, o sea, TR de 500 y un TE de 30 milisegundos. Esa sería una secuencia típicamente T1. Obviamente, no quiere decir que sea solo esto. Si es 630 sigue siendo T1, si es 620 sigue siendo T1, hay todo un rango, ¿no? Pero más o menos en ese orden. Una secuencia de tipo T2 es aproximadamente 2120. 2000 milisegundos para TR, 120 milisegundos para TE. Y una secuencia de densidad protónica típica sería 2030. La combinación de TR con el TE. Entonces, resumiendo, según el tipo de contraste que uno quiera obtener en la imagen, va a utilizar una secuencia con distintos valores de estos parámetros. De hecho, eso es lo que en la práctica se hace. El médico ya establece un protocolo de examen para cada tipo de estudio, ¿no? Entonces le dice al técnico, si viene alguien que necesita examinarse la rodilla, por ejemplo, le dice, tenés que hacer una imagen T1 en el plano sagital, una imagen T1 en plano axial, una imagen T2 en coronal, y así le va dando todas las instrucciones de qué tipo de secuencia debe usar y en qué planos de corte la debe hacer. Y además, no solamente qué tipo de imagen, sino qué tipo de secuencia. Acá estamos hablando solo de una secuencia, que es la Spineco. Yo les mencioné que todos los equipos traen una gran cantidad de secuencias diferentes que están diseñadas para diferentes propósitos, ¿no? No nos vamos a meter en eso porque sería complejizar demasiado todo. Lo que pretendo es que se entienda esta relación entre la variación de los parámetros
y el grado de contraste que se obtiene en la imagen. Bien. ¿Cómo estamos de horario? ¿Quién tiene hora? Oh, vamos bien. Entonces, aquí finalizaríamos como la explicación teórica del proceso de formación de la imagen, ¿no? Donde hemos visto cómo se selecciona el plano de corte, cómo se varía el espesor de corte, cómo se codifica en las dos direcciones y cómo es posible obtener distintos contrastes en función de la variación de estos parámetros. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un poco más la parte de hardware. En lo que hace hardware habíamos hablado simplemente de los distintos tipos de magnetos y en la clase pasada mencionamos ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? El diagrama en bloques. Entonces hoy vamos a entrar a ver un poco más en detalle algunas cuestiones de cada uno de los sistemas. Bien. Habíamos visto este diagrama en bloques, donde habíamos mencionado que había tres grandes subsistemas. Uno era el magneto, otro era la parte de gradientes y el otro la parte de radiofrecuencias. Y cada uno de estos subsistemas a su vez tiene una serie de componentes. Vamos a ir tratando de ver cada uno de estos subsistemas de manera más detallada y mencionando algunas características importantes. Vamos a hablar un poco más en detalle del tema de los magnetos. Habíamos visto que había magnetos resistivos, esto ya lo mencionamos. Imán permanente. Habíamos visto que hay magnetos de imán permanente y también magnetos superconductivos. Dijimos también que los magnetos resistivos ya no se utilizan más, salvo algunos viejos que todavía están en funcionamiento, pero ya no se fabrican más. Los de imán permanente sí se fabrican. Con los de imán permanente pasó algo muy curioso. En los inicios de la resonancia se fabricaron equipos de imán permanente, pero con la tecnología disponible en ese momento se lograban campos muy bajos. Cuando surgieron los equipos superconductivos, la diferencia en cuanto a calidad de imagen era tan abismal que los de imán permanente fueron casi desechados, ¿no? Eran como, qué sé yo, era como comparar una coupé Mercedes-Benz con un Fiat 600, ¿no? Entonces prácticamente los de imán permanente quedaron como desechados. Hasta tanto la industria, con la tecnificación y con el uso de nuevos materiales, lograron imanes permanentes de campos mucho más altos. Al principio, los primeros imanes permanentes eran de 0.02 Tesla, 0.02. Y hoy se logra 0.35. O sea, realmente el aumento en la intensidad de campo es muy notorio. Por lo tanto, hoy, con la tecnología disponible en los imanes permanentes, han vuelto a ser un magneto muy apetecible, porque tiene un valor de campo lo suficientemente alto para obtener una imagen muy buena y tiene la ventaja de que es cero costo de mantenimiento, porque el imán permanente no necesita electricidad prácticamente, ni refrigeración, ni nada. Lo único que los imanes permanentes tienen es un sistema de calefacción interna que mantiene a todo el núcleo del imán a una temperatura constante que en general está cerca de los 40 grados.
Esto es para que las fluctuaciones de temperatura externa no generen fluctuaciones en la intensidad del campo, ¿no? Porque esa es una cuestión que estos imanes tienen. Si varía la temperatura, varía la intensidad del campo. Entonces, se los mantiene siempre calefaccionados a una temperatura determinada. ¿Sí? El campo disminuye con la temperatura. Entonces, vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con cuestiones constructivas de estos tipos de magnetos. Y vamos a básicamente hablar mucho de los superconductivos, porque es ahí donde tenemos una gran cantidad de detalles técnicos. El magneto de imán permanente básicamente no tiene ninguna historia, es un pedazo de imán grandote y nada más. Pero los imanes superconductivos tienen una gran complejidad y tienen una serie de sistemas que deben funcionar junto con ellos para mantener ese campo en ese estado superconductivo. Hay algunos magnetos, por ejemplo este que ven allí fue el primer magneto que Toshiba diseñó, que es superconductivo, pero no tiene helio líquido. El estado actual de superconductividad se logra sumergiendo a la bobina, que está hecha de un material muy especial, es una aleación, que a la temperatura del helio tiene resistencia cero. Pero para estar en ese estado de superconductividad tiene que estar en contacto con el helio líquido. El helio líquido está a 200, casi 270 grados bajo cero, ¿no? 269. Es casi 4 Kelvin, más o menos. Entonces, este diseño logró generar una bobina que, sin estar sumergida en helio, pudiera estar a la temperatura de superconductividad siendo refrigerada directamente con un sistema de refrigeración. Este fue el inicio de toda una nueva era de magnetos, donde el sistema de refrigeración que se usó es un sistema que refrigera a 4 grados Kelvin. Entonces, esas bobinas están sobre una superficie metálica y esa superficie metálica está siendo enfriada permanentemente a esa temperatura. Por lo tanto, esas bobinas se mantienen en un estado de superconductividad. La gran ventaja de estos magnetos es que no hay que recargarles helio. A los otros magnetos que llevan helio líquido hay que hacerles una recarga de helio periódicamente, porque el helio se evapora. Por más que estos magnetos tienen un diseño muy sofisticado, que hacen que tenga realmente una gran, ¿cómo decirlo? Una gran aislación térmica, ¿no? Básicamente son termos gigantescos. Por mejor que se hagan, siempre hay una tasa de evaporación de helio y entonces al cabo de cierto tiempo hay que reponer el helio que se evapora. Y el helio es un elemento sumamente costoso, alrededor de $25 el litro en nuestro país, y además es un elemento no renovable, no se puede fabricar helio. El helio se consigue básicamente en los yacimientos petrolíferos y gasíferos, y para poder licuarlo hay que hacer todo un proceso importante que requiere de una planta muy compleja. Entonces, esta tecnología de refrigeración de 4 Kelvin es una de las tecnologías que actualmente se están usando para tratar de minimizar el uso del helio líquido. Aquí ven el magneto sin sus tapas. El magneto abierto tiene este esquema, como el que yo les mostré antes.
El magneto superconductivo es un poco diferente porque es toda una especie de cilindro donde las bobinas tienen esta forma cilíndrica y el campo magnético sigue estas líneas, como lo ven allí. El abierto tiene un campo magnético vertical, son dos polos, el superior y el inferior, y el campo es vertical. En cambio aquí el campo tiene una dirección horizontal. Aquí en estos equipos superconductivos está la bobina la bobina superconductora que genera el campo, inmersa en un tanque dentro del cual hay helio líquido, y ese tanque tiene que estar muy bien aislado del exterior para evitar precisamente la evaporación. Entonces, ese tanque está como en el corazón de toda una serie de capas, entre las cuales hay un alto grado de vacío. El vacío hace de aislación térmica, y además tiene otros componentes que generan una muy buena aislación. Aquí tienen una vista de un equipo superconductivo. En este caso este equipo es de bajo campo, de 0,5 Tesla de intensidad, un equipo medio viejón. O sea, prácticamente no se fabrican de esa intensidad de campo en superconductivos, se está fabricando de 1,5 Tesla para arriba. Son equipos voluminosos, y estos equipos, para poder mantener mejor la tasa de evaporación de helio, requieren de un sistema de refrigeración que mantiene unos blindajes térmicos que están dentro del mismo magneto, permanentemente enfriados. En general, los equipos, cambiémosles, no de última generación, sino de la generación anterior, tenían un sistema de refrigeración de 2 etapas que trabajaban a la temperatura de 20 Kelvin y 80 Kelvin. ¿Qué significa esto? Que desde el tanque donde está la bobina con helio líquido, había muy cerca de este tanque un blindaje metálico que estaba manteniéndose siempre a la temperatura de 20 Kelvin, y un poco más hacia afuera un blindaje que está mantenido a 80 Kelvin. ¿Para qué es esto? Para evitar la tasa de evaporación. El mantener estos blindajes permanentemente fríos ayudaba a mantener la tasa de evaporación en un valor bastante bajo. En esa generación de magnetos era frecuente que, por ejemplo, en un magneto que llevara 1000 litros de helio, quizá había que reponer 3 veces al año unos 400 litros aproximadamente. Bastante. El sistema de refrigeración para mantener esos blindajes fríos consta de lo siguiente: lo que se llama el cold head o la cabeza fría, y el compresor. Este sistema de refrigeración utiliza helio gaseoso como refrigerante, y lo que hace es, este compresor comprime el helio gaseoso a un valor importante, por ejemplo 23, 24 atmósferas, va por una de estas mangueras, y en esta cabeza fría lo que se produce es la expansión de un pistón por el efecto de esa presión. Al producirse la expansión, se produce un ciclo de refrigeración, absorbe calor del entorno, y luego vuelve ese gas por la línea de baja presión otra vez al compresor. Y estos 2 cilindros que ven aquí son las 2 etapas, una de 80 Kelvin y otra de 20 Kelvin. Además, el diámetro más fino es de 20 Kelvin y la más gruesa es de 80 Kelvin. Y estos discos que se ven aquí, que son
de cobre son los discos que van en contacto directo con los blindajes metálicos que tienen que enfriar. Entonces, este sistema de refrigeración está funcionando las 24 horas para mantener esos blindajes fríos. ¿Y qué pasa cuando esto se para, por ejemplo? Cuando esto se para, esos blindajes comienzan lentamente a elevar su temperatura y por lo tanto la tasa de evaporación del magneto en general comienza a subir. Si pasa poco tiempo, no pasa nada porque la inercia térmica es muy grande, pero si pasan varios días que ese sistema no funciona, las temperaturas comienzan a elevarse de tal modo que la tasa de evaporación se hace muy alta y el magneto comienza a tener peligro. Hay que reponer rápidamente el helio que se pierde. Este compresor, a su vez, tiene que estar refrigerado por un sistema de agua, porque el compresor en sí, en su funcionamiento, calienta demasiado y entonces el compresor en sí tiene un sistema de refrigeración por agua forzada, que es un sistema anexo al compresor. Ese sistema de refrigeración de agua es un sistema importante en cuanto a su tamaño, importante en cuanto al consumo eléctrico. Y tiene que estar también las 24 horas funcionando, porque si no refrigera el compresor, al cabo de pocos minutos el compresor se recalienta, sale de funcionamiento y No se refrigera. acabó. Y no refrigera el blindaje. Y no refrigera el blindaje. Entonces, estos elementos, como funcionan permanentemente, sufren desgaste y deben ser reemplazados con cierta periodicidad. Los coilheads tienen que ser reemplazados en general cada 2 años, cada 3 años, dependiendo del tipo de coilhead, pero no duran mucho más que eso, porque empiezan a desgastarse, su eficiencia empieza a bajar y por lo tanto ya no llegan a las temperaturas que tendrían que llegar y entonces el equipo comienza a tener una tasa de evaporación de helio cada vez mayor, ¿no? Todos los equipos superconductivos tienen un sistema de refrigeración. No todos tienen el mismo sistema de refrigeración. Los más modernos usan un sistema de refrigeración también de 2 etapas, pero con temperaturas que son mucho más bajas, 4 Kelvin y 40 Kelvin en general. Estos sistemas, que son más nuevos, llegan a temperaturas muy bajas y por lo tanto logran que la tasa de evaporación de estos magnetos sea muy baja. Y entonces se habla de magnetos que le llaman heliumless, o sea, sin helio. En realidad no quiere decir que sean sin helio. Se recarga muy poco helio en periodos muy largos. Por ejemplo, a lo mejor en un año se recarguen 200 litros, una cosa así, ¿no? Entonces, estos sistemas de refrigeración, que actualmente son los que se están usando, de alguna manera están solucionando el tema crítico del helio. Pero, obviamente, estos sistemas también sufren desgaste y en particular estos, como trabajan a temperaturas mucho más bajas, deben ser reemplazados con mayor periodicidad. Generalmente no duran más de un año y deben ser reemplazados. Son elementos costosos, por lo cual un equipo superconductivo tiene costos operativos que son mucho más altos que los magnetos de imán permanente, ¿no? Porque no solamente hay que reponer el helio, sino que además cada cierto periodo de tiempo hay que reemplazar las partes vitales del coilhead, ¿no? Y eso es algo costoso. Puede estar en el orden de los 25 o 30 mil dólares un reemplazo del coilhead, ¿no? Lo cual no es poco dinero, sí. ¿Cuál es la función del coilhead? ¿Hace la expansión que quiere producir? El coilhead lo que hace es un ciclo de refrigeración.
y lo que hace en realidad es refrigerar unos blindajes internos del magneto. Y al mantener eso refrigerado, baja mucho la tasa de evaporación. Sí, pero ¿cómo lo hacía? Se expande, es un ciclo básico de refrigeración. Entra gas, helio gaseoso a presión y hay un pistón que al expandirse violentamente genera una absorción de calor. Es un ciclo típico de refrigeración. Bien, aquí ven ustedes una fotografía de un Colhead donde se ven mucho mejor las dos etapas, ¿no? Esto por supuesto está dentro del magneto. Esta parte de acá para adentro es ya el interior del magneto. Y esta parte queda por fuera donde van las conexiones de las mangueras de helio, el motor, etcétera, etcétera. Aquí se ve a un ingeniero haciendo algunas reparaciones en todo lo que es la torreta de servicio de un magneto, donde se ve claramente la parte de arriba del Colhead, ¿no? Y aquí tenemos una foto interna de ese equipo que yo les comentaba, que no lleva helio líquido, pero que lleva un sistema de refrigeración de 4 Kelvin. Esto es muy raro de ver porque en realidad estamos viendo el interior del magneto. Este es un magneto de Toshiba que se puso en marcha en Rosario y que tuvo problemas, y vino un especialista de Toshiba y abrió el magneto realmente, no el magneto en sí, sino esta parte donde está el interior del Colhead para hacer unas reparaciones. Entonces ustedes ven que aquí se ve claramente una de las etapas que está fijada a una base de cobre y la otra que está fijada a otra base de cobre, y cada una de estas bases va internamente a distintos lugares. Y hay una serie de cosas muy raras que tienen que ver con sensores de temperatura y demás. Aquí se ve mejor cada una de estas planchas de cobre que sale de cada una de las dos etapas, y hay una serie de sensores aquí. Y aquí ven ustedes la conexión de una bomba de vacío, de alto grado de vacío, que está realizando el vacío interno del magneto. Esto se realiza generalmente cuando se instala el equipo por primera vez. Se necesita llegar a un estado a un nivel de vacío muy elevado para poder lograr que este equipo funcione. Entonces se conecta a través de una válvula de vacío que el equipo tiene, una bomba de vacío muy sofisticada, que se llama turbomolecular, que llega a valores muy altos de vacío, 10 a la menos 7 Torricelli, por ejemplo. ¿Por qué era necesario el vacío? Porque el vacío garantiza la aislación térmica. Bien. Una cosa más antes de irnos en relación a los magnetos superconductores.